Mi nombre es Verónica Alvarado Quirós. Actualmente estudio la licenciatura en Educación Primaria en el Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. Mi principal objetivo al concluir la carrera es construir una base sólida no solo en conocimientos, sino también para tener un amplio contenido de instrumentos pedagógicos que hagan que la profesión docente se convierta en un espacio innovador, al desarrollar los conocimientos, habilidades y valores que cada individuo debe obtener a lo largo de la educación básica para la vida diaria, y no tener el mismo papel de docente tradicionalista que solo impartía conocimiento. México, a lo largo de la historia, ha sufrido bastantes modificaciones a la educación con el propósito de mejorar la calidad educativa y que se adapte a las necesidades de los individuos que van surgiendo día con día. El sistema educativo moderno se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación elemental, pública, laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la Revolución, en el año de 1910 a 1917, y de manera congruente con el régimen federal, el manejo de la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal solo le correspondió manejar las escuelas del distrito y de los territorios federales. Tras la aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno federal incrementó su peso respecto a los estatales en todos los ámbitos. En lo relativo a educación, esto se reflejó en la creación de un Ministerio Federal, la Secretaría de Educación Pública SEP, en 1921. A partir de este momento, el peso del gobierno federal en el manejo de todo el sistema educativo nacional se hizo cada vez mayor. De esa fecha a la década de 1990 se pueden distinguir unas cuantas grandes tendencias en las políticas educativas. La de la impulsora de la SEP, que veía en la escuela un medio clave para construir un país culto y democrático tras la revolución. La llamada de la educación socialista, impulsada a partir de 1934 con la presidencia de Lázaro Cárdenas y que duró hasta el final de la de Ávila Camacho en 1945. Desde finales de los años 20 se desarrolló también un proyecto paralelo a los anteriores, el de la educación tecnológica, que era orientada a apoyar a la industrialización del país. A mediados de la década de 1940, se estableció la tendencia que se conoce con la expresión de Escuela de la Unidad Nacional, promovida por Jaime Torres Bodet, lo que supuso el abandono del proyecto de educación socialista. A partir de entonces, comenzó a desarrollarse lo que llegaría a ser la política de modernización educativa de fines del siglo. Podemos rastrear los antecedentes de esos elementos, repasando las políticas educativas de los sexenios gubernamentales de la segunda mitad del siglo XX. Con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, dirigido por la Secretaría de Educación Pública, tiene como meta nacional establecer un México con educación de calidad, con el propósito de elevar la calidad con equidad, que se fundamenta en el artículo 3 constitucional y la reforma educativa. También se busca el fortalecimiento de las escuelas normales para que egresen mejores docentes, más capacitados y competentes, que guíen y motiven a los estudiantes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ha avanzado en el porcentaje de la población que adquiere el nivel de bachillerato, pero aún así el nivel es bajo en comparación con otros países de la OCDE. Y en cuanto al financiamiento de la educación, México gasta un porcentaje de Producto Interno Bruto similar al de otros países, pero aún así sigue siendo relativamente bajo. Durante la primera jornada de observación realizada en la comunidad de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, busca acercar al futuro docente a los distintos contextos socioculturales y a las instituciones de educación básica para comprender las relaciones socioculturales que influyen en las instituciones de educación básica, así como la relación entre la elección personal y las exigencias sociales, educativas, culturales, ideológicas, políticas. Acatzingo de Hidalgo, Puebla.
El municipio de Acatzingo abarca una superficie de 125.02 kilómetros cuadrados. Forma parte de la región del Valle de Puebla. Limita al norte con Opalucan y Soltepec, al este con General Felipe Ángeles, al sur con Los Reyes de Juárez, San Salvador, Huixcolocla y Quecholac, y al poniente con el municipio de Tepeac. En el municipio, la religión que predomina es la católica, con el 97%, seguida en menor escala por la protestante con el 3%. En el municipio, el material utilizado para la construcción de pisos es de cemento, techos de concreto y paredes de ladrillo. Las principales actividades económicas que desempeña la mayoría de las personas son el comercio, la agricultura y la ganadería. También cuentan con servicios de agua, luz, drenaje, gas, internet, pavimentación y transporte. Escuela. Mi primer acercamiento a las instituciones de educación básica fue a la escuela primaria Vicente Guerrero, fundada en 1966 por Manuel Antonio Jiménez, donde fuimos recibidos con muchas atenciones por parte de los padres de familia, docentes que conforman el personal y el director de la escuela, Rodolfo Carlot Antonio, con un cargo de 21 años como director de la institución, que asegura hay bastante unidad y preparación por parte de los maestros. Tercero A. Al llegar al salón de tercero A, el grupo se conformaba por 47 alumnos y la maestra de grupo, Rufina Jiménez Romero. El aula y el mobiliario se encuentran en buen estado y con una buena iluminación, pero no es funcional para los alumnos, ya que son demasiados alumnos, el aula es demasiado pequeña y el mobiliario. En el transcurso de la jornada, con una duración de 2 días, hubo algunos aspectos socioculturales que no se pudieron analizar con atención, pero tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra y a los alumnos en distintas ocasiones. La maestra asegura que el impacto que tienen las creencias sociales y culturales de la comunidad es grande, ya que el contexto es muy importante dentro del aula porque ayuda a conocer Al observar el trabajo del docente frente al grupo, surgieron algunas inquietudes de los motivos que tuvo para tomar la decisión de estudiar la licenciatura en educación primaria. Compartió que desde que era pequeña en la primaria observaba a sus maestros y a los practicantes cómo impartían sus clases, lo que le llamó la atención, y un maestro que era su familiar fue su mayor motivo. También reflexionó sobre los problemas a los cuales se enfrenta la profesión docente en la actualidad, a los que atribuyó la infraestructura, la falta de información y compromiso, a los padres de familia y a los mismos maestros por no tener en cuenta el significado de vocación, el cual implica responsabilidad, dedicación, trabajo, labor y sobre todo amor a tu profesión. Hoy en día, un buen maestro debe tener ciertas características como lo es la vocación, el coraje en su trabajo. Conclusiones. Este documental, como evidencia del curso, me ayudó a reafirmar la responsabilidad que implica la profesión docente. A lo largo del semestre, en la materia del sujeto y su formación profesional como docente, se recuperó informes y recomendaciones teóricas importantes que ayudan a analizar las funciones y los problemas actuales del contexto para permitir reconocer la complejidad de la profesión. De igual forma, se analizó junto a la jornada las experiencias de maestros con años de antigüedad para darnos una referencia de lo que es la vocación y su importancia en la elección personal, así como reflexionar las razones sociohistóricas que determinan su inclinación por ser maestro. Al término de la licenciatura en educación primaria, buscaré las estrategias necesarias para poder implementar las competencias que los alumnos deben adquirir al término de la educación básica, así como seguirme preparando en todo momento para siempre estar a la vanguardia en la educación.